que para que usted llegue a la conclusión de que una experiencia, un episodio de su vida o una historia es buena o mala, usted primero tiene que conocer, a ver, dígame aquí, la historia completa. ¿A ver? Porque a veces pensamos, esto malo que me pasó, y nos enfocamos en lo malo, y a veces nos quedamos atrapados en el pasado por aquello que pasó, y resulta que no conocemos la historia completa. Y cuando lleguemos a la patria celestial, entonces tendremos la historia completa. Y veremos que aquello que Dios permitió fue para nuestra vida. Y probablemente para nuestra salvación. Amén. Así que no nos apresuremos a esta lección. No nos apresuremos a sacar conclusiones a menos que conozcamos. A ver, ¿qué cosa? La historia completa. Y ya sabemos, no vamos a entrar en tantos detalles porque son historias conocidas, pero veamos en un poquito más de detalle la historia de José. ¿Cuál fue la primera gran injusticia que se cometió en la vida de José? Siendo él un joven adolescente, ¿cuál fue la primera gran injusticia? Bueno, ya la mencionamos. Vendido como esclavo, ¿por quién? ¡Wow! Por sus propios hermanos. ¡Qué cosa tan increíble! Esa es una herida que no cierra con facilidad. ¿Cuál fue la segunda injusticia? Bueno, yo creo que no se había recuperado de esa herida. Cuando llegando a Egipto, aterriza en la casa de un capitán del ejército egipcio, llamado Potifar, y la esposa de Potifar pone sus ojos en José, pero de una forma que hoy calificaríamos, en lugar a dudas, como acoso sexual. Y entonces el pobrecito, que le estuvo sacando el cuerpo a esta señora, al final, ¿a dónde aterrizó? En la cárcel. Sin tener nada que ver con lo que ella calificó como un abuso. El punto es que se cometen dos grandes injusticias con José. Y si uno lee la historia hasta allí, ¿cuál es la conclusión? Si uno lee la historia hasta allí, digamos usted dice, no, esto es muy triste, y usted para de leer allí y dice, no voy a leer más. Usted se pierde el final. Y resulta que el final de la historia es feliz. ¿Y por qué? Bueno, no he leído una afirmación más acertada que esta. La leí una matutina de hace muchos años, de Ellen White, donde ella dice que Dios necesitaba un misionero en Egipto. Y cuando estos hermanos de José lo venden como esclavo, están haciendo la obra de Dios. Sin saberlo, por supuesto, pero sin saberlo. Ellos sirvieron de instrumentos en las manos de Dios, porque Dios, repito, ¿qué era lo que necesitaba en Egipto? Necesitaba un representante suyo. Y ellos se encargaron de hacer el trabajo. Y a ver, una vez que está en Egipto, qué cosa grande y qué cosa histórica hizo José como instrumento de Dios. A ver qué recuerda. Bueno, una cadena de eventos que lo lleva a interpretar un sueño del faraón, en el cual él, por la gracia de Dios, interpreta que vienen 7 años de hambre, 7 años de prosperidad. Entonces, después de interpretar sueños, esa historia es conocida, así que no va a dar muchos detalles, él termina siendo el primer ministro de Egipto. Y para acortar la historia, de no haber sido así, a ver, ¿cuál habría sido el final de la familia de José? ¿Cuál habría sido el final? Se habían muerto de hambre. El país entero. Es que desde otros lugares venían a Egipto a comprar grano. Y lo que entra como una familia en Egipto sale, ¿cuántos eran? ¿Cuántos salieron? Centenares de miles. Así que, gracias a lo que parecía algo muy malo, Dios salvó a un pueblo, su pueblo. Y la historia tuvo un final, pero muy feliz. Amén. Un autor que mencioné hace tiempo acá, que se llama William Stout, lo explica de una forma genial. Y escuche usted estas palabras. Y después con tiempo en casa las va a digerir. Porque no es fácil entender esto que voy a decir. Bueno, lo que dijo William Stout, un doctor. Por lo general, Dios no elimina las maldiciones de esta vida. En cambio, las revive.
que hace Dios con las cosas malas de esta vida, Él podría eliminarlas. Solo con desearlo. La Biblia lo presenta a Él como el Dios que dice y es hecho, que manda y existe. Tiene ese poder. Pero Dios generalmente no elimina la maldición. Hace algo sobrenatural. La redime. Y de lo malo, de alguna manera que solo Él puede, saca lo bueno. Bueno, lo estamos contando en la historia de José. Pero vean en la Biblia la cantidad de historias que hay. Y de hecho, hay una historia, la historia de la redención se le llama, que empezó muy bien. ¿Sí o no? Empezó muy bien, pero entró el pecado y la gente se pregunta, pero ¿no pudo Dios haber eliminado el pecado desde el principio? Porque comenzó curiosamente en el cielo con un ser, el mayor de los ángeles, Lucifer, el lucero de la mañana. ¿Por qué no lo eliminó de inmediato? Bueno, esa maldición se traslada a la tierra y ya conocemos toda la historia de lo que estamos sufriendo. Miles y miles de años de sufrimiento. Y la gente dice, ¿de qué nos ha servido todo esto? Bueno, eso es lo que dije al principio. No nos apresuremos a sacar conclusiones a menos que conozcamos el final de la historia. Y resulta que después de la entrada del pecado, digamos que esa es la fase. Bueno, primera fase de la historia de este mundo. Vamos a, esto pensaba decirlo al final, pero en este momento acá. 3 etapas, grandes etapas en la historia de este mundo. La primera, la creación. Todo era bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. Esa es la primera fase. Entra la segunda fase, que es cuando el pecado hace acto de aparición. Y entonces todo lo que era bueno en gran manera se estropea. Entra la muerte, el dolor y todo lo que conocemos, el odio, el rencor, la envidia. Y para ustedes contar. Bueno, el coronavirus, etcétera, etcétera. Si nos quedáramos aquí, diríamos, bueno, ¿para qué creó Dios esto si al final iba a terminar así? Tenemos que conocer el final de la historia para poder juzgar si la experiencia ha sido tan mala o al final será para bien. Y la tercera etapa es la etapa de la restauración, cuando Dios nos devolverá todo lo que hemos perdido por causa del pecado. De esas 3 etapas, ¿en cuál estamos? Estamos en la segunda. Como cuando usted entra a un centro comercial y aparece a la entrada una X que dice, usted está aquí, estamos aquí, en la segunda etapa. Pero no nos apresuremos a sacar conclusiones. ¿Por qué sufre la gente? Bueno, ¿por qué? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Un momentito. No tenemos la historia. Pero eran 3 ejemplos, y el segundo ya lo mencioné, ahora el tercero. Historia completa en el caso de los 2 discípulos que van camino de Emaús. ¿Cómo termina esa historia? Bueno, ellos van de camino de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y van tristes. Y de repente aparece un extraño en el camino, que resultó ser quién. Nada menos que el crucificado el día viernes, el 6º día de la semana, ha resucitado, pero ellos no lo saben. Y hablando con Jesús resucitado, dicen, teníamos la esperanza, ¿de qué cosa? De que Él fuera quien redimiese a Israel. Bueno, y lo que comenzó muy mal, ¿cómo terminó? Termina muy bien porque Él les relata y les repasa las profecías que indicaban que el Mesías debía morir. Ellos debían haberlo sabido y Él mismo les advirtió que no esperaran un Mesías como lo esperaba el pueblo judío, a un estilo guerrero, tipo David, reencarnado o algo así, o resucitado. Él les advirtió y ellos no entendieron. Y ahora Él les abre el entendimiento para que entiendan las Escrituras en el sentido de que el Mesías debía aparecer primero, ser crucificado y luego ¿qué? Resucitar. Ya ahora está allí delante de ellos, al lado de ellos. Y cuando llegan entonces a Emaús, a la casa de uno de ellos, 2, ocurre algo tan, a mí sí me gusta esta parte. Y cada vez que leo el relato, aunque lo he leído tantas veces, me gusta porque dice el relato que el Señor resucitado simula como que Él va a seguir de largo. Como que Jesús no entre en tu casa a menos que tú lo invites.
Es como Él quiere entrar en tu hogar, en tu corazón. Pero si tú no haces nada al respecto, Él con mucho dolor va a seguir entrando, aunque Él quiera entrar. Y aquí que, no sé de cuál de los dos fue la idea, pero ellos dicen, quédate con nosotros. Ya el día ha caído. Ven, quédate con nosotros. ¿Y qué hace Jesús? No se hace rogar, porque Él quería entrar. Y allí se manifiesta como el Salvador, no solamente crucificado, resulta que ellos vieron en sus manos la señal de los clavos, y cuando Él ora, identifican, no hay nadie que ore como Él, y reconocen a Jesús. Él, no solamente el crucificado, sino además el resucitado. Así que lo que comenzó muy mal, con la crucifixión, ¿cómo terminó? Termina muy bien, pero hay que leer la historia completa. Entonces, las palabras son de Max Lucado, un autor muy conocido, y en su libro En el ojo de la tormenta, él escribe: no debemos juzgar las tormentas. De paso, si estás siendo golpeado por una tormenta ahora mismo, parece que el mundo entero está siendo golpeado, pero hay unos que están siendo especialmente golpeados. Para ti son estas palabras. No debemos juzgar las tormentas que nos han golpeado en la vida hasta que conozcamos la historia completa. Entonces él cuenta un relato muy simpático en el mismo libro, en El ojo de la tormenta. Cuenta Lucado que un campesino en un lugar rural de cierto país tenía un caballo muy hermoso y allí todo el mundo quería comprárselo, pero él no quería venderlo. Entonces un día insistieron y él simplemente dijo que no. Pero cuando los vecinos que van a comprar el caballo se van, al poco tiempo, dice el relato, el caballo escapa. Este es un pueblo pequeño, dicen que es un pueblo pequeño, infierno grande, donde todo se sabe y el chisme fluye con tanta facilidad. Se enteran de que el caballo se ha ido. Entonces regresan a casa de este campesino y le dicen: ¿no es una mala señal que tu caballo se haya ido? Como diciéndole: has debido vendérnoslo. Entonces, escuchen la respuesta de este señor. Él dice: si es buena o mala suerte, no lo sé, solo Dios lo sabe. Entonces ellos se van. Resulta que a los pocos días el caballo regresa, pero no regresa solo. Regresa con otros caballos tan hermosos como él. ¿Qué creen ustedes que hicieron los vecinos? Bueno, se enteraron rápidamente. Y entonces van nuevamente a casa del campesino y le dice: wow, parece que fue buena suerte que tu caballo se fuera, porque ahora regresó con otros caballos tan hermosos como él. ¿Y qué creen ustedes que respondió el campesino? Si es buena o mala suerte, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero al cabo de varios días resulta que el hijo adolescente de este campesino, tratando de domar un caballo, se cae bruscamente y se parte una pierna. Y allí estaban los vecinos al poco rato. Ah, parece que fue mala suerte que tu caballo se escapara y trajera otros caballos porque ahora tu hijo se ha partido una pierna. ¿Cuál fue la respuesta del campesino? Si es buena o mala suerte, no lo sé, solo Dios lo sabe. Bueno, al final, porque la historia puede ir muy larga, ¿no? Al final, dice el relato, estalla una guerra entre este país, del cual era parte el campesino, y otro. Y entonces, bueno, se da la orden, el decreto de reclutar a todo aquel que estuviera en la edad y además estuviera sano. ¿Y qué creen ustedes que pasó con el hijo del campesino? No pudo ser reclutado porque tenía una pierna partida, una pierna rota. Y entonces nuevamente llegan los vecinos que parece que no tienen oficio, sino estar pendientes de la vida ajena. Y esta vez, parece que fue buena suerte. Van a seguir. Parece que fue buena suerte que tu hijo se partiera la pierna, etcétera, etcétera. ¿Y qué le dijo el campesino? Si es buena o mala suerte, yo no lo sé. Solo Dios lo sabe. ¿Cuál es la lección? No nos apresuremos a sacar conclusiones acerca de si algo es definitivamente malo o definitivamente bueno hasta que conozcamos la historia completa. Y alguien puede decir, pero, un momentito, pero esta persona murió, puede ser algo peor que eso.
Bueno, puede ser que esa persona la encontremos en el cielo y que la muerte de esa persona haya sido el punto de partida para que los familiares buscaran a Dios y ahora se encuentran en la patria celestial todos los familiares. Porque de alguna manera ese hecho que fue muy malo disparó una reacción en cadena que hizo despertar a la gente a la realidad de que no podemos vivir cada día como que si nada estuviera pasando. Como si no hubiera realidades eternas. Como que si las cosas malas pasan y no despertamos al hecho de que este mundo está prácticamente en colapso perpetuo y que va a llegar un día en que no va a aguantar más, pero Dios no va a permitir que destruyamos su creación, porque dice la Escritura que leímos que Él un día no muy lejano va a hacer nuevas todas las cosas. En otras palabras, en la fase de restauración, Él va a hacer que todo era tan bueno como era al principio. Esa es la restauración. Deshacer lo malo, deshacer las obras del diablo, deshacer la obra humana que ha destruido la creación de Dios. Restaurar, en otras palabras, lo que se ha perdido. No nos apresuremos. Esa es la primera lección, pero hay otra más. Y para esto, las historias son muy buenas, porque ahorran tiempo y esfuerzo y nos ayudan a entender también una lección que muchas veces es difícil de entender de otra manera. En este caso, es un relato que cuenta un autor, el nombre es Tony Campolo, autor de muchos libros, él es pastor. Él dice que cuando trabajaba en una iglesia en la parte oeste de Filadelfia, un Viernes Santo se organizó un evento en el cual 7 predicadores expondrían la palabra relacionada con los sucesos de ese fin de semana del cual estamos hablando y que hoy, de alguna forma, es este fin de semana. Viernes Santo, sábado reposa el Señor en la tumba y luego el domingo de resurrección o el día de resurrección. El caso es que, dice él, que los 6 primeros predicadores, ¡wow!, fueron excelentes. Y el 7º predicador era un señor mayor, no prometía mucho. Y entonces lo que estaba en la mente de la gente era, wow, si estos 6 predicadores expusieron la palabra de una forma tan elocuente, y a él le toca de último. Entonces dice Campolo que este señor se ha colocado de pie y de una forma providencial, con una frase prácticamente, puso a toda esa congregación de unas 500 personas de pie y prácticamente los puso en una actitud de adoración y de alabanza para dar a entender que es cuando la historia la conocemos en forma completa que uno puede realmente llegar a conclusiones. Dice él que este señor comenzó muy lentamente, pero después comenzó a decir algo así. La historia es larga, voy a resumirla. Dice, comenzó diciendo, un día como hoy, mi Señor colgó de una cruz. Y entonces Pilato, bueno, ese día se lavó las manos y pensó que todo había terminado. Lo que no sabía Pilato es que el día de resurrección vendría y él se llevaría una gran sorpresa. Un día como hoy mi Señor fue colocado entre 2 criminales, murió de forma cruel, también como si fuera un criminal. Y entonces los sacerdotes judíos, los líderes religiosos del pueblo, bueno, Anás, Caifás, se felicitaron unos a otros porque decían, por fin salimos de él. Pero no sabían que por ahí venía, ¿qué cosa? El día de la resurrección. Un día como hoy, y siguió. Los soldados romanos se burlaron del Señor, sortearon sus ropas, pensando que todo se había acabado. Lo que no sabían es que por ahí venía, ¿qué cosa? Por ahí venía el día de la resurrección y así siguió. Y esa gente, ¿sabes que en la congregación, por lo menos en Estados Unidos aquí, y también en el Caribe, ¿cómo no? Las congregaciones de afroamericanos, cuando se ponen de pie y empiezan a aplaudir y le dicen al predicador, predicador, sigue, preach on, ellos como que se llenan de entusiasmo y en un ambiente como electrificante invadió esa iglesia y preach on, y el hombre seguía. Y un día como hoy, bien, pero no sabían lo que ocurrió el
Domingo en la mañana o primer día de la semana. ¿Y alguien recuerda qué ocurrió? ¿Alguien recuerda? Vamos a la palabra de Dios, porque hay muchas versiones, pero aquí en Mateo 28. De paso, hay un libro que recomiendo, cuya lectura recomiendo, el deseo de toda la gente. Hay un capítulo ahí que se titula La Resurrección. ¡Wow! Allí dice que no solamente había soldados vigilando el sepulcro donde yacía el cuerpo muerto de nuestro Señor, dice que había una hueste de ángeles malignos para asegurarse de que Él no resucitaría. Capítulo 81. Una hueste de ángeles malignos. Pero dice allí que además había una hueste de ángeles poderosos. Ángeles poderosos para asegurarse de que Él se levantaría de la tumba y de que nada impediría que eso ocurriera. Y dice la Escritura, capítulo 28 de Mateo, versículo 2, que de pronto hubo un gran terremoto. ¡Wow! Un terremoto el viernes, ¿se acuerdan? Cuando Él murió, hubo un terremoto. Ahora, primer día de la semana, otro terremoto. Pero esta vez, porque desciende, dice aquí, un ángel del Señor. Bajó del cielo. Quitó la piedra. A lo mejor con un dedo nada más hizo así. Quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago. Y su vestido blanco como la nieve. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban vigilando el sepulcro para que no pasara nada raro? ¿Quiénes eran? Eran soldados, hombres curtidos en la guerra. Como eran romanos, podemos imaginar que sabían lo que era guerra. Hombres que me imagino que no temblaban por cualquier cosa. Pero ven aquí que estos hombres acostumbrados a la lucha, a las experiencias difíciles de la vida, dice, de miedo de él, de ese ángel. ¿Qué pasó con los guardas? ¿Está leyendo en su Biblia? Temblaron y quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres, no teman ustedes, yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado, pero no está aquí, porque tal como lo había dicho, ha resucitado. Esta es la historia completa. Si tú llegas hasta el Viernes Santo, no has leído la historia completa, entonces puedes llegar a conclusiones falsas, erróneas e incompletas. Una conclusión es, ¿y para qué todo esta pérdida? ¿Por qué todo esto? Un hombre noble, bueno, puro, que muera de esa manera. Esa es la conclusión parcial si no conoces la historia completa. Pero la historia completa dice que tal como fue predicho, Él resucitó, demostrando así que no hay nada tan difícil que Dios no pueda hacer. Que si hemos de ir al descanso antes de que Él venga, tú y yo también seremos resucitados por el mismo poder que lo resucitó a Él. Esa es la historia completa. Y tenemos que conocerla para no llegar a falsas conclusiones. La historia completa dice, y ya voy terminando, en primer lugar, que el peor día de la historia, ese viernes, resultó ser el mejor día de la historia. Porque el Hijo de Dios, es verdad, murió y sufrió, pero esa muerte es hoy la única esperanza que tenemos de salvación y de vida eterna. Entonces, por muy malo que eso haya sido, al final terminó siendo bueno. ¿Y saben por qué? Terminó siendo bueno, porque tal como la Escritura lo dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que si el pecado es malo, la gracia de Dios es infinitamente mucho mejor, no doblemente mejor. La gran noticia es que a este mundo malo vino el Hijo de Dios. Y si el pecado no hubiera entrado nunca, quizás Él nunca se habría hecho hombre. Esto es una cosa profunda. Yo mismo no lo entiendo. Pero la razón por la cual Jesús viene como un bebé, crece y finalmente muere como murió sin haber hecho nada malo, ser culpable de lo que se le acusó. Si el pecado no hubiese entrado, nunca habríamos sabido cuán grande es el amor de Dios.
nunca lo habríamos sabido. Pero hay algo más todavía, y esto también es profundo. En este mismo libro dice, yo tengo aquí la fotocopia, escucha esta declaración, y es la página 16. Allí. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. ¿Qué era lo que Satanás quería que ocurriera? Separación eterna entre Dios y el hombre. Pero, óigame, qué cosa tan grande esto que viene. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiéramos pecado. Esto es profundo. No lo puedo entender, pero sí puedo entender que si no hubiéramos pecado, Cristo no habría venido como hombre. Y lo que sigue lo voy a leer porque es continuación. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. ¡Wow! ¡Oh, Dios! ¡Wow! A través de las edades eternas queda ligado con nosotros. Cristo nos pertenece. Un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. Nos, ¿qué dice nos? A ver, ¿qué significa ese nos? No significa que Cristo es nuestro. Es un representante. Él es, además de Dios, Él es humano. Nunca perderá su naturaleza humana. Por las edades eternas seguirá siendo la cabeza de la humanidad. Y pensar que esto fue posible. ¡Wow! Porque el pecado entró. Y entonces lo que comenzó muy mal, terminará muy bien. Así que mantente firme, ¿ok? No desmayes. No desistas. No digas como muchos, ¿dónde está Dios? Si hubiera un Dios, no pasarían estas cosas. No hables sin saber cuál es el final de la historia. Y el final de la historia es un final feliz. Y el final de tu historia será un final feliz. Porque tu historia va a terminar como la mía, primeramente Dios. Allá cerca del trono. Las palabras que leímos en la lectura bíblica de Apocalipsis. Y oí una gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres y Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Óigame, qué cosa. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Oh, qué cosa tan buena esta que sigue. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá qué cosa. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y entonces el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas. Ahí está. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Y agregó, escribe porque mis palabras son ciertas, fieles y verdaderas. Qué privilegio poder alabar y adorar a un Dios que puede transformar la maldición en bendición y que va a convertir la tristeza en gozo. Porque un poquito más y el que ha de venir vendrá. No desmayemos. Mantengamos firme nuestra vocación y el que ha de venir vendrá. Alabado sea su nombre hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y hoy vamos a hablar cómo la Biblia nos muestra diversos aspectos en el cual tú y yo debemos ser fieles. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay una relación estrecha entre la fidelidad de Dios por el hombre, Dios siempre es fiel a sus promesas, pero la infidelidad del hombre para con Dios. Entonces, en la Biblia encontramos muchos aspectos en el cual tú y yo tenemos que ser fieles.
Y es por el concepto que tenemos de la palabra fidelidad. Ser fiel significa ser recto, ser de una sola línea. Ser fiel significa ser leal. Ahora, Dios demanda fidelidad del ser humano en diferentes aspectos. Y hoy veremos cómo la palabra de Dios muestra en qué aspectos nosotros tenemos que ser fieles. ¿Sabes que la Biblia en el libro de Mateo capítulo 6 y en el libro de Lucas capítulo 6 tiene una relación estrecha en la primera demanda de fidelidad de parte de Dios para con el ser humano? Ahora te explico. La fidelidad comienza por uno mismo. Tú no puedes ser fiel a otra persona si primero no aprendes a ser fiel contigo mismo. La fidelidad comienza en mí. ¿Cuán fiel soy a mí mismo? ¿Cómo así? Mateo capítulo 6, Jesús dice, no seáis como los hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? Un hipócrita es aquel que tiene una doble vida. Él no es fiel a sus creencias. Él cree una cosa, pero practica otra cosa. O puede aparentar a alguien que no es en el fondo. Y en Lucas capítulo 6 nosotros encontramos que Jesús habla para sus seguidores y dice, ustedes tienen que ser como aquel árbol que da buenos frutos. Lucas capítulo 6, versículo 43 dice, el buen árbol no da malos frutos y el mal árbol tampoco puede dar un buen fruto. Tú tienes que ser fiel a tus creencias, fiel a tus principios, y los frutos de tu vida tienen que decir en qué crees. Es por eso que encontramos muchos cristianos en este mundo que pueden tener la Biblia, creer en la palabra de Dios, pero tienen una vida totalmente diferente a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. No son fieles a sus principios, a sus creencias. Y ¿sabes qué cosa es lamentable? Es que el mundo, antes de leer una Biblia, está leyendo un cristiano. Si tú eres un seguidor de Jesús, te recuerdo que la gente está leyendo más tu vida que la palabra de Dios. Y muchas personas no están yendo a la iglesia por tu comportamiento, por la doble vida, porque tú no eres fiel a ti mismo. Tú dices creer una cosa, pero haces otra cosa totalmente diferente. Y por allí comienza la fidelidad. La fidelidad comienza por empezar a hacer lo que yo creo, a vivir en aquello que yo creo que es correcto. Hay muchas personas que negocian su fidelidad. Hay muchas personas que negocian sus principios. Oh, querido, cuán importante es que nosotros podamos dejar la máscara, podamos quitar la máscara, romper la máscara, quitar la hipocresía y tengamos que ser fieles en aquello que creemos. Por allí hay un refrán popular que dice que en el mundo de 100 personas, solamente 10 leen la Biblia y 90 están leyendo cristianos. ¿Cuán fiel eres tú a aquello que crees? ¿Cuán fiel eres a tus principios? Entonces, la fidelidad comienza por mí mismo, ¿correcto? Número 2. Cuando voy al libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 14, yo encuentro aquí una referencia extraordinaria de parte de Dios. Dice en el versículo 14, más diréis, ¿por qué? Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Está hablando de la esposa con la cual tú estás, contra el cual ustedes habéis sido desleales, siendo ella tu compañera y la mujer con cual hiciste un pacto. Y cuando yo hablo de este tema, tú ya sabes los tipos y tipos de infidelidad que hoy existen. Por eso es que esto no es una palabra que está de moda, ¿verdad? Infidelidad cibernética, infidelidad donde hay relaciones dobles a escondidas. Entonces, si tú no eres fiel primero a ti mismo, a lo que crees, a lo que piensas, ¿cómo podrás ser fiel a otra persona? Ahora, aquí la relación de fidelidad es por amor. Es imposible, dice Dios, que tú puedas decir que amas a alguien y tú puedas ser infiel. Y Jehová ha sido testigo de todas las infidelidades que tú has cometido contra tu esposa. Y no solamente aquí está hablando de la relación de la infidelidad del hombre para la mujer, sino también de la mujer para con el varón. Entonces, mira, la Biblia me demanda, número 1, fidelidad con los principios que yo creo.
Número 2, fidelidad en el matrimonio. ¿Correcto? Entonces, si yo aprendo a ser fiel a mí mismo, entonces, o a mis creencias y mis principios, también yo voy a ser fiel por amor a la otra persona. La fidelidad no será una carga, la fidelidad será un verdadero placer cuando hay amor. Número 3, mira, en la Biblia yo también encuentro otro texto extraordinario. En el libro de Proverbios, exacto, Proverbios capítulo 22, versículo 29, dice así: ¿has visto un hombre solícito en su trabajo? La palabra solícito puede estar o puede ser traducido de otras maneras. Por ejemplo, puede ser así: ¿has visto un hombre comprometido con su trabajo? O también puede ser traducido así: ¿has visto un hombre fiel a su trabajo? Delante de los reyes estará y no estará delante de los de baja condición. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Vamos a hacer un repaso. Número 1, yo tengo que ser fiel a los principios y a la verdad que yo creo. Fiel conmigo mismo, fiel a mi conciencia, aquello que creo que es correcto. Número 2, tengo que ser fiel a mi pareja, fiel en el matrimonio por el compromiso y el amor que nos une. Y número 3, dice la Biblia, tú tienes que ser fiel en el deber. Tienes que ser fiel en el trabajo. Hay tantas personas que están allí en una empresa, están en algún trabajo, sin embargo son desleales, son impuntuales, son personas que siempre están hablando mal de su jefe, siempre están en contra de la autoridad, ¿verdad? Son personas que para hacer algo extra siempre están allí haciendo, pero de gana o no de buena gana. Conozco personas incluso que son desleales e infieles a la carrera profesional al cual estudiaron. Yo conozco muy buenos médicos, conozco muy buenos maestros, conozco muy buenos contadores, muy buenos administradores, muy buenos arquitectos, pero también conozco gente que aunque se preparó para eso, no hace bien su trabajo. Tú ya fuiste maltratado por alguien que debe por su trabajo tratarte bien. Tú ya llegaste a algún consultorio para ser atendido por una enfermera con mucho amor y ella te trató mal. Tú ya fuiste allí maltratado por un profesor porque tú le hiciste una pregunta y él no tuvo paciencia para poder responderte. Hay deslealtad con el trabajo, con la empresa, con tu profesión, con el deber. Ahora, Jesús en el libro de Lucas también dice: aquel que es fiel en lo poco, en el deber, en el trabajo, será puesto sobre mucho. ¡Qué impresionante! Fieles con nuestros principios, fieles en nuestro matrimonio, fieles en el deber, fieles en el trabajo. Hay que ser respetuosos, responsables, puntuales. Hay que hacer las cosas, el deber con amor, con pasión. Porque cuando nosotros somos fieles en lo que hacemos, allí dice, delante de los reyes estará. Está hablando de una recompensa inmediata por la fidelidad y lealtad que tú puedas tener hasta cuando trabajamos. ¡Qué impresionante! En el hogar, fidelidad. En el trabajo, fidelidad. Contigo mismo, fidelidad. Hay una cuarta. Mira el libro de Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 dice así: no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído riqueza. Acuérdate que Jehová tu Dios te dé el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. Cuando tú acumules riquezas o cuando tengas bendición, no digas, esto es por mi sudor, esto es por mi fuerza, esto es por mi capacidad, por mi habilidad. No digas eso. Acuérdate de quién te da la salud. Acuérdate de dónde vienen las fuerzas. Acuérdate cómo has alcanzado, cómo has logrado todo lo que tienes. Aquí Dios está diciendo, tienes que ser fiel y un buen administrador de todos los recursos que Dios coloca en tus manos. Y es por eso, para que nosotros podamos ser fieles a Dios y reconocerle como nuestro creador, como el dador de la fuerza, de la salud, de la vida y de todos los bienes, Dios separó una 10ª parte para Él.
¿correcto? Y también nosotros debemos colocar una ofrenda de gratitud a Dios. Eso también es fidelidad. Sin embargo, yo encuentro un texto más, y este es extraordinario. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, el último libro de la Biblia, me da una quinta vez, aquí me menciona la palabra de Dios, en qué momento yo debo ser fiel. Mira, capítulo 2, versículo 10, dice así: no temas en nada de lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, tendréis tribulación por 10 días, proféticamente está hablando aquí de 10 años. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré tu recompensa, y tu recompensa es la corona de vida. ¿Sabes qué cosa está diciendo la Biblia? Sé fiel a Dios aun cuando no tengas todas las respuestas para las preguntas de por qué suceden ciertas cosas. Sé fiel a Dios aún en las peores circunstancias. Sé fiel a Dios. Dios no te está pidiendo que seas sincero, Dios te está pidiendo que seas fiel. Y tú puedes decir, pastor, ¿fiel a qué? Fiel a su palabra, fiel a estos principios, fiel a la Biblia. Cuando abras la Biblia, no la abras para discutir aquello que Dios te manda hacer. Ábrela para obedecer. ¿Y sabes por qué? Mira, yo aquí traje una tijera y esto nos va a ayudar a ilustrar aquello que significa fidelidad. Fidelidad demanda de dos cosas. Número uno, demanda de fe y demanda de perseverancia. Tú te imaginas si la tijera solamente tuviese un lado, no puede cortar, no sirve esta tijera, ¿verdad? Necesita siempre de estos dos filos para poder hacer su trabajo. Muy bien, entonces la fidelidad demanda de fe. Fe no solamente es creer en Dios. ¿Y qué cosa demanda la fe? La fe demanda de confianza extrema en Dios y obediencia. Es por eso que Abraham fue llamado el padre de la fe, porque él obedeció todas las órdenes de Dios. Y cuando Dios te dice, sé fiel a mí, está diciendo, confía en mí y obedéceme. ¿Qué cosa tienes que obedecer? La palabra de Dios. Querido, en la Biblia nosotros encontramos todo lo que Dios demanda de nosotros. Dios te salvó en su gracia para obedecer. Recuerda que fidelidad demanda de fe y de perseverancia. Tú tienes que perseverar en la fe, en la palabra, en las verdades, en los principios que Dios tiene para ti. Entonces sé fiel y leal, no a una iglesia, no a un líder religioso. Yo conozco tantas personas que deben tanta fidelidad a una placa más que a Dios, a un líder religioso más que a Dios. Yo estuve conversando con una persona y me decía, pastor, yo entiendo que yo estoy haciendo cosas equivocadas, que la iglesia está guardando un día que la Biblia no dice. Yo entiendo, pastor, pero mi pastor es tan buena persona. Yo ya me acostumbré en mi iglesia. Oh, querido, hay personas que son más fieles a seres humanos que a Dios. Y Dios te dice, sé fiel a mí, aun cuando tengas que morir. Y esta historia nosotros lo encontramos en varios personajes de la Biblia. ¿Te acuerdas de Daniel? Daniel fue fiel a Dios aun cuando fue echado al foso de los leones, aun en las peores circunstancias de la vida. Los 3 amigos de Daniel fueron fieles a Dios aun cuando había un horno de fuego que les estaba esperando. Ellos demostraron fidelidad absoluta a Dios. Recuerdo la historia de uno de los mártires de la iglesia cristiana, llamado Policarpo. Este era un contemporáneo y discípulo de Juan, el apóstol Juan, aquel que escribió el libro de Apocalipsis. Era un hombre tan bueno y tan fiel a la palabra de Dios. Sin embargo, en ese tiempo había persecución para los cristianos. La historia dice que cuando llegaron a su casa para poder sacrificarlo o matarlo, él incluso dio de comer a todos aquellos que luego lo iban a matar. Y él pidió tiempo y la gente o aquellos soldados le dieron tiempo, y en ese tiempo que él pidió, él se fue a orar. ¿Y sabes por quién oró? Por todos sus enemigos. Cuando él regresó, los soldados no podían creer. Este hombre era tan bueno,
les dio de comer, oró por ellos y después dijo, ahora estoy listo para morir. Allí cuando compareció ante el emperador también se compadeció de este hombre porque tenía 86 años de edad. Ya estaba anciano. Y allí él le dice, mira, solamente di retracto de mi fe. Niego que Jesucristo es el Hijo de Dios. Te dejaré con vida. Estarás libre. Tú no mereces morir. Eres un buen hombre. Policarpo levantó los ojos y dijo así, 86 años. Dios ha sido fiel conmigo. Nunca me ha fallado. ¿Cómo yo puedo fallarle a mis 86 años de edad? Y él murió siendo fiel. Hay personas en la historia que dieron su vida por ser fiel a los principios de Dios, por no obedecer órdenes ni de emperadores, ni de papas allí en la edad oscura de nuestra historia. Ellos fueron fieles a la palabra. Tú puedes decir, pastor, yo soy sincero en lo que creo, querido. Dios te llama a ser fiel y sé fiel aun cuando no entiendas por qué te suceden muchas cosas horribles en la vida. Confía en Dios, persevera en Dios, aun cuando no tengas respuestas para todas las incógnitas. Porque aquel que es fiel hasta la muerte tendrá la corona de vida. Sé fiel a Dios, sé fiel a su palabra. ¿Quieres tú recibir la corona de vida? Sé fiel. Podemos orar juntos. Querido Dios, estoy junto a miles de personas que en este momento deciden fidelidad en su corazón. Quieren ser fieles en todo aspecto, en el hogar, consigo mismos, en el trabajo, pero sobre todo fieles a tu palabra. Enséñanos a ser personas fieles a ti. Y no importa si en algún momento tengamos que dar la vida, pero que no negociemos el cielo ni la corona de vida, que no negociemos la recompensa eterna por un minuto de placer o por un poco de dinero, que podamos ser fieles solamente a ti. Por eso entregamos nuestro corazón. Queremos ser fieles en el nombre de Jesús. Amén.